Queridos estudiantes, muy buenos días. Vamos a continuar con nuestra clase de física. Vamos a desarrollar el tema de lo que es fuerza, ¿no? Y la fuerza se representa con la letra F mayúscula. ¿Qué es la fuerza? Es una magnitud física vectorial que nos da una descripción cualitativa entre dos cuerpos, ¿no? La fuerza mayormente se produce cuando hay la interacción entre dos cuerpos, ¿no? En el sistema internacional, la fuerza, su unidad es Newton y se representa con una N mayúscula. Tenemos las principales fuerzas. Fuerza de gravedad. A la fuerza de gravedad también se le conoce con el nombre del peso, ¿no? También llamada peso, es aquella fuerza con la que la Tierra atrae a todos los cuerpos, ¿no? Dice acá, la fuerza de gravedad siempre se dibuja con un vector hacia abajo. Por ejemplo acá, si yo tengo esta cajita sobre este piso, ¿no? Entonces, la fuerza de gravedad siempre apunta hacia abajo. Esto se llama fuerza de gravedad. ¿Ya? Acá te mira, ve. Hay una cajita que está en un plano inclinado. Entonces, la fuerza de gravedad se dibuja verticalmente hacia abajo. Esta es la fuerza de gravedad. La pregunta es, ¿y cómo se calcula esa fuerza de gravedad? Se colocamos por acá. La fuerza de gravedad, o también llamada peso, es igual a ¿quién? A la masa multiplicada por la gravedad. Obviamente que esta cajita tiene una masa, ¿no? Ellos tienen una masa. Entonces, de esa manera se calcula la fuerza de gravedad. No olvidar que esta G, el valor es 9,8 metros por segundo al cuadrado. Nosotros ya hemos trabajado eso de manera redondeada a 10 metros por segundo al cuadrado, ¿no? Ya está. Muy bien. ¿Qué más tenemos? La fuerza normal o la fuerza de reacción. La fuerza normal o reacción se le representa con una Fr o una Fn. Dice que se genera entre dos superficies en contacto. A ver, miramos por acá. A ver. Tenemos una piedra o una roca sobre el piso. Entonces, ¿quién es la fuerza normal? Es aquella fuerza que responde al peso de este cuerpo. Si él está apoyada en el piso, entonces el piso le responde. Así. Y esta fuerza que se llama fuerza normal o la fuerza de reacción. Obviamente que esta fuerza tiene que ser perpendicular. ¿Qué significa que sea perpendicular? Eso significa que tiene que formar 90 grados, ¿no? Igual acá, ¿no? Tenemos una piedra que está en un plano inclinado. Como está chocando en este punto, el piso le responde. Y eso tiene que ser perpendicular, o sea, tiene que formar 90 grados. Es la fuerza normal. Acá tenemos el techo. De repente alguien lanzó una pelota hacia arriba. Entonces, ¿quién le responde? El techo. Entonces el techo le responde con una fuerza de reacción. Y esto tiene que ser perpendicular. Ya está, muy bien. Vamos con el número 3. Fuerza de tensión. Es aquella fuerza que se representa en cuerdas, cables, pitas, sogas o cables, ¿no? Muy bien. Entonces, si tenemos acá una piedra, una cajita que lo sostiene esta cuerda y está sujetada en el techo, entonces la fuerza de tensión es la que se produce acá. Ahí está, mira. Eso se llama tensión. Siempre apunta hacia el corte, ¿no? Igual acá, miren, ven. Tengo una pita que está sosteniendo esta caja. Entonces acá, como hay una pita o un cable o una cuerda, acá se produce la fuerza de tensión. Esta cajita sostiene a él y a él. Entonces hay dos cuerdas. Hay dos cuerdas. Uno por acá sería tensión 1. Otro por acá sería tensión 2. Ahí está. ¿Por qué? Porque hay dos cables, ¿no? Muy bien. Fuerza de rozamiento. Tener mucho cuidado que la fuerza de rozamiento se representa con una Fr minúscula, ¿no? Mientras que acá era Fr mayúscula. Entonces hay una diferencia, ¿no? Es aquella fuerza, vamos a colocar acá, es aquella fuerza que se presenta al mover un cuerpo en una superficie áspera.
y se presenta en contra del movimiento. Miren acá. Esta superficie que ves acá es áspera, o sea, es rugosa. Esta pelota está subiendo por esa superficie áspera. Entonces la fuerza de rozamiento se dibuja en contra de ese movimiento, así miren por acá. Así. Mientras que él está subiendo, entonces vendría en contra. Esto se le llama fuerza de rozamiento. Igual acá, ¿no? Esta persona está empujando la caja en una superficie rugosa, áspera. Mientras que él apunta hacia la derecha, hay alguien que acá le dice, se opone, ¿no? Eso se llama fuerza de rozamiento. Es la que se opone al movimiento. Ya está. Vamos con la número 1. Calcular la fuerza de gravedad. No olvides que la fuerza de gravedad también se le llama peso. De un gatito de 3 kilogramos. Entonces vamos a suponer que acá está el piso. Y acá hay un gatito, ¿no? Acá hay un gatito. Ese gatito tiene una masa de 3 kilogramos. Acá está su masa. Si esa es su masa y yo quiero la fuerza de gravedad, o sea el peso, todo peso apunta hacia abajo. Esto se le llama fuerza de gravedad. Y hemos dicho que la fuerza de gravedad es igual a ¿quién? A la masa multiplicado por la gravedad. Entonces la fuerza de gravedad es igual a ¿quién? La masa. La masa vale 3. Y la gravedad vale 10. Y 3 por 10 sería 30. Pero hemos dicho que la fuerza, su unidad es en Newton. Listo. Pregunta número 2. En la pregunta número 2 tenemos, dice, calcular la fuerza de gravedad de una persona. Una persona, ahí tenemos el piso. De repente porque hay una persona, ahí está. Una persona. Ahí está. Esa persona tiene una masa de 60 kilogramos. Su masa. Pero lo que yo quiero es la fuerza de gravedad. Y tú sabes que la fuerza de gravedad, según lo que hemos visto, apunta hacia abajo. ¿Y cómo se calcula la fuerza de gravedad? Que es igual a ¿quién? A la masa multiplicado por la gravedad. ¿Y la masa cuánto vale? 60. La gravedad 10. Respuesta 600 newton. ¿Ya? Acá. Número 3. En el número 3 dice, grafica la fuerza de gravedad, o sea, el peso. Y el peso siempre apunta hacia abajo. Nada más. Grafica la tensión. ¿A qué hemos dicho? Que la tensión está en el cable. Esta es la pita, mira, que sostiene a este bloque. Aquí hacemos un corte y aquí está la tensión. ¿Ves? Nada más. Número 5. Grafica el peso. Solamente el peso. Profesor, pero acá está el cable, está bien, pero solamente me piden el peso. Y el peso siempre apunta hacia abajo. Entonces sería, hablar del peso es lo mismo que hablar de la fuerza de gravedad. Ahí está, este es el peso, nada más. A ver, grafica el peso del bloque, igualito, ¿no? El peso siempre apunta hacia abajo. Entonces, si acá está el bloque, este es el peso. Al peso también se le llama fuerza de gravedad, nada más. Número 7. Grafica la FR. Cuando es minúscula se llama fuerza de reacción, perdón, de fuerza de rozamiento. Obviamente que para que exista fuerza de rozamiento, esta superficie tiene que ser áspera. Si este carrito se está moviendo a la derecha, entonces la fuerza de rozamiento tiene que estar en contra. A él se le llama fuerza de rozamiento. ¿Ya? Vamos a responder algo teórico, ¿no? Dice la pregunta número 8. ¿Cuál es la fuerza que se genera en las cuerdas? Toda fuerza que se genera en las cuerdas se llama fuerza de tensión. Fuerza de tensión. Ya está. Y se representa con una T mayúscula. Pregunta número 9. ¿Cuál es la fuerza que se genera en las superficies o cuerpos en contacto? Se le llama fuerza normal. Fuerza normal o también se le llama de reacción. Listo. ¿Ves? Pregunta número 10. Según el sistema internacional, ¿la fuerza en qué se mide? Hemos dicho que se mide en qué? Newton.
y se representa con una N mayúscula. Número 11. Dice, ¿cuál es la fuerza que actúa en todos los cuerpos? ¿Cuál es la fuerza que actúa en todos los cuerpos? Es la fuerza de gravedad, ¿no es cierto? Ya está. Número 12. Es la fuerza que se genera sobre una superficie áspera. La fuerza que se genera en una superficie áspera o rugosa es la fuerza de rozamiento. Calcular el peso. El peso hemos dicho que apunta hacia abajo, ¿no? Y al peso también se le llama fuerza de gravedad. Y la fuerza de gravedad se calcula de la siguiente manera, ¿no? Fuerza de gravedad es igual a la masa por la gravedad. Listo. Entonces decimos que la fuerza de gravedad es igual a la masa. La masa vale 20 y la gravedad vale 10. Multiplicamos sería 200 newton. Listo, chicos. Eso es todo con respecto a la clase del día de hoy. Conmigo será hasta la siguiente semana. Cuídense mucho. Nos vemos.